Pasa un minuto de las 9 de la mañana y comenzamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Ustedes saben, el Ministerio de Trabajo, el PIT-CNT y las cámaras empresariales acordaron las pautas salariales para este llamado periodo puente, marcado por la pandemia y por la emergencia sanitaria. Para profundizar de qué se trata esto, qué significa para los trabajadores y también para el sector empresarial, es que recibimos al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Una semana intensa. La verdad que sí, todas en general. Cuando usted presentaba el acuerdo, se presentaba por parte de todas las partes que acordaron, bueno, se marcaba la buena fe, el compromiso de todos los sectores. Sin embargo, desde el PIT-CNT se marca que esto no es un acuerdo firmado, sino un acta de entendimiento, digamos, sí. Y ahora cada rama tendrá que negociar esas pautas. Me gustaría repasar brevemente para que la gente entienda las pautas y qué valor a futuro tienen y su sostenibilidad, habida cuenta que los trabajadores no están tan convencidos de ese acuerdo. A ver, lo primero es decir, hubo un diálogo muy bueno, muy serio, muy profundo, muy exigente y también leal y franco entre las tres partes. Yo creo que eso hay que destacarlo de una manera muy especial. Creo que hubo conciencia y responsabilidad tanto en empleadores como en trabajadores en que estábamos frente a una situación absolutamente excepcional y que eso ameritaba una respuesta también excepcional. Por lo tanto, nosotros nos encontramos satisfechos del resultado. Por supuesto que hay alcances o distancias con respecto a alguna de las cosas que se acordaron allí. Es lógico, además, que el movimiento sindical marque una precisión, o mejor dicho, un señalamiento de insuficiencia con respecto a una pauta salarial que puede derivar casi seguramente en el punto final del puente, del año puente, en una pérdida de poder adquisitivo del salario. Es razonable que lo marquen como una distancia. También del lado de los empleadores se señaló que el indicador del PBI global para determinar el rango del aumento era injusto o por lo menos no representaba bien la realidad de sectores porque las diferencias en la evolución y el impacto de la pandemia sobre los sectores es muy diferencial. Entonces, obviamente hay insatisfacciones, pero lo importante es que se da una señal que le dice a las 24 mesas de Consejo de Salarios, que por supuesto por ley tienen autonomía para tomar sus decisiones, se le dicen tomen en cuenta esta pauta. Y el acuerdo consiste en eso, en trasladar... ¿Qué son cuáles? Vamos a contarle a la gente. ¿Cómo no? ¿Cuál es el acuerdo específicamente? El acuerdo tiene, por un lado, tres mojones a lo largo del año. En primer lugar, uno que ya se disparó, que es el finalizar los convenios colectivos, en el caso de los que terminaban el 30 de junio. También hay otros plazos para los que terminarán en septiembre y en diciembre, pero tomemos la gran mayoría... El ejemplo de junio. Claro, porque si no va a ser muy complejo. Los que terminan el 30 de junio ya se disparó un aumento por correctivo de inflación que viene de la ronda salarial anterior, la séptima ronda, que establece que al final del periodo hay una recuperación de salario que empata con respecto al IPC. O sea que el trabajador el 1 de agosto, los primeros días de agosto, va a cobrar un aumento que promedialmente es del orden del 3% y que lo que hace es recuperar, pone el salario a cero con respecto a eso corrige la inflación pasada. Exactamente. Ya estaba por convenio, no se toca, no queda se toca. así. En promedio es un 3. El promedio es un 3%. El primero de Ahí enero, arrancamos con el año puente, a ver cómo va a ser. El segundo mojón es el 1 de enero y establece un aumento nominal parejo para todos los sectores de 3%, más un 1% adicional, es decir, un 4% para los salarios más bajos. ¿Cuáles son los salarios más bajos? Los salarios más bajos se definieron en el acta como todos aquellos que reciben 22.600 pesos nominales en el momento, en ese momento. De ahí para abajo, 4% de aumento en enero. En enero. Que lo cobra en febrero, obviamente, ¿no? Sí, el 1 de enero se dispara, por lo tanto se cobra en febrero. 3% para todo el resto de los trabajadores. Salvo la posibilidad de diferir ese aumento a abril, va a depender de un indicador que tiene que ver con el empleo. Es decir, aquellos sectores que exhiban que en un año, de noviembre del 19 a noviembre del 20,
tienen una plantilla de cotizantes por debajo del 90%, pueden diferirlo a abril. A su vez, ese 3% o 4% para los salarios más bajos, de acuerdo a las estimaciones que pronostican la inflación para este segundo semestre, seguramente va a andar en línea con la inflación. O sea que es muy probable que el trabajador vuelva a tener la misma recuperación que tuvo ahora, es decir, que no haya pérdida de poder adquisitivo. Donde sí, y ahí viene el final del puente, en el final del puente sí es muy probable que haya una pérdida del poder adquisitivo porque se otorga un correctivo por la inflación del año, de todo el puente, menos el 3%. Quiero dejar claro que para los salarios más bajos no se va a tomar el 4, sino el 3, o sea, no se le descuenta el 1% adicional, porque si no lo estaríamos perjudicando, y se agregan los puntos de PBI perdidos en 2020. Si el Uruguay cae un 3%, serán 3 puntos, si cae un 2%, serán 2 puntos, y ahí es donde se produce el momento en donde puede haber casi seguramente pérdida de poder adquisitivo. Pero a su vez hay dos planteos agregados. Uno, el compromiso de recuperar el salario real perdido a medida que crezca la economía. O sea, lo que se pierda ahí eventualmente hay un compromiso de recuperarlo para adelante. Incluso más, hay una fecha de punto de partida de la recuperación, que es el 1 de enero del 22. O sea, a partir del 1 de enero del 22, si en el 21 hubo crecimiento de la economía, que es otra de los pronósticos que son bastante firmes en cuanto a que el Uruguay luego de este año va a tener una bajada, el año que viene va a tener una recuperación, ahí empieza la recuperación del poder adquisitivo hasta completarla, porque la idea es que no haya pérdida de salario en el proceso, digamos. Sí, en este hueco que tenemos, que lamentablemente es un impacto mundial, uno tiene que decir, hay 300 millones de puestos de trabajo que dice la OIT que se van a perder en el mundo. 300 millones, calculado en términos de familia, son casi 1.000 millones de personas afectadas. Es un número enorme. La OCDE habla de una pérdida de PBI del 6% para el 2020, o sea que el PBI del mundo, la producción del mundo va a caer 6 puntos. O sea, en ese contexto, obviamente eso es lo que explica la necesidad de acordar en estos términos, o mejor dicho, de determinar esta pauta, y tenemos la esperanza, la expectativa, sí, de que haya un sentido de conciencia en todos para que este acuerdo se traslade a los grupos. Y hay 3 grupos que quedan aparte de esto, ¿no? Y con eso completo la idea, es decir, la construcción, que ya está negociando su propio convenio y se va a convocar en estas horas a la salud, y el transporte de pasajeros. Esos 3 sectores quedaron acordados entre todos de que van a estar acordando por fuera del puente. ¿Por qué esas excepcionalidades? Porque los 3 tienen una característica en común, que es que sus precios o tarifas están muy vinculados a decisiones gubernamentales. Es decir, el tema del traslado de costos a la paramétrica de la construcción tiene que ver también con el hecho de que el Estado es un cliente preponderante en lo que tiene que ver particularmente con la obra pública. El tema de que el transporte también, porque el precio del boleto está muy marcado por acuerdos de gobierno nacional y de gobiernos departamentales, y la salud, porque también las cápitas son aportes que son traspasos del gobierno a las IAMCs, y por lo tanto también está en juego ese tema, ¿no? En lo acordado, ¿qué pasó con los beneficios que hubo ese chisporroteo entre el sector empresarial y los trabajadores? Es muy buena la pregunta, porque yo no incluí este punto y es así. Es decir, los beneficios se mantienen, se prorrogan, se prolongan, o sea, todo lo que tiene que ver con esas partidas que en general se han acordado, de presentismo, de prima por antigüedad, de canastas, útiles escolares, todo eso se preserva, no va a ser afectado. Esos beneficios no se pierden. No se tocan. ¿Qué pasó? ¿Hubo un malentendido entonces? Sí, yo creo que sí, porque lo habíamos hablado en la reunión del Consejo Superior Tripartito en más de una oportunidad, y todos habíamos entendido que debía ser así, porque es lógico, si yo pretendo que no se abra la negociación, no puedo sacar elementos que formaron parte de las negociaciones anteriores y que se han ido incorporando
de manera asidua en los ingresos de los trabajadores. Entonces, no sé, hubo un malentendido, evidentemente. Lo importante es que se corrigió y que con claridad quedó despejada la duda sobre ese punto, ¿no? La prioridad es mantener el empleo, sí. Y por eso se ha puesto en práctica una nueva herramienta que es ese aporte de 5.000 pesos que se hace, digamos, se rebaja en 5.000 pesos los aportes patronales para el reintegro de trabajadores. ¿Qué efectividad se espera que tenga esa herramienta justamente para lograr mantener o mejorar el empleo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un punto de partida que es una afectación muy fuerte del empleo, porque otra de los componentes del acuerdo, que eso fue unánime, con mucho calor, es que empezamos un diálogo social por el empleo con trabajadores y empresarios para definir medidas de promoción del empleo, porque sabemos que ese es el gran problema que hoy está afectando al país, al país y al mundo de manera radical. Entonces, a su vez, como la gente que está en seguro de paro empezó a ir de manera masiva a partir del 16 de marzo, que es la fecha que se empezó a tener impacto la emergencia sanitaria, y para que se hagan una idea, entre el 1 y el 15 de marzo había habido 8.000 solicitudes al seguro de paro. El 16 de marzo, que es el primer día hábil después de la declaración de emergencia sanitaria, entre el 16 y el 31 hubo 82.000 solicitudes. O sea, se multiplicaron por 10. Y en abril hubo cerca de 90 y en mayo 70 y pico. Bueno, en total tenemos hoy 172.000 trabajadores en seguro de paro, y como el seguro de paro es por 4 meses, se empiezan los vencimientos el 16 de julio, es decir, la semana que viene. Ahora que ingresan ese tema, le quiero preguntar, porque 172.237 personas en el seguro o acogiéndose a los distintos mecanismos de subsidio por desempleo. En junio. 21.000 en junio, 21.680 menos que en mayo. Sí. ¿Qué pasó con estas 21.000 personas? ¿Volvieron a trabajar? ¿Fueron despedidas? Estamos, justamente le hemos pedido al BPS que haga un estudio caso por caso. No es fácil porque tenés que encontrar qué pasó con cada uno de ellos, pero vamos a tener ese dato porque nos importa mucho. El secreto está acá. Claro. ¿En qué pasó en estas 21.000 personas que salieron ya del subsidio? ¿Si volvieron o fueron despedidas? Exacto. El saldo es que hubo 22.000 menos. Entonces, seguramente eso significa, muchos pueden haber continuado por prórroga, pero eso no explica la diferencia. La diferencia puede ser reincorporaciones o despidos. Entonces, claro, el despido, lo quiero decir con total contundencia, ha mantenido un porcentaje de participación más o menos similar entre el 7 y el 10% en todos estos meses. Cuando el empleador lo envía al despido. Lo que pasa es que un envío que no es por despido al seguro de paro, sino que es por suspensión o por reducción o por seguro de paro parcial, puede convertirse al final en despido, porque si no hay una renovación, es decir, si no hay una prórroga o no hay una reincorporación, la alternativa es el despido. Yo creo que, y contra eso es lo que estamos luchando. Entonces, el beneficio de los 5.000 pesos durante 3 meses, es decir, 15.000 pesos por cada trabajador que un empleador reincorpore del seguro de paro o contrate como nuevo si no tiene gente en el seguro de paro, es un incentivo a generar empleo, es decir, a mantener los puestos de trabajo. ¿Va a funcionar o no? Veremos. El empleador sabe que por cada trabajador que reincorpora va a recibir un crédito con respecto al BPS que se descontará de aportes patronales o de deudas si existieran, por 5.000 durante 3 meses, 15.000 pesos. Uno espera que sea un incentivo a reincorporar. El segundo escalón que tenemos para buscar una mejora de la situación es el seguro de paro parcial. Como ha funcionado bien y explica un 30 y pico % de los subsidios de los últimos 2 meses, entonces dijimos, bueno, hay que darle al empleador una posibilidad que es, usted no lo puede reincorporar completamente, reincorpórelo por medio horario. Y entonces ya es un paso, el trabajador pasa de recibir el 50% del sueldo a recibir el 50% del sueldo por la mitad del trabajo y otro 25% por el seguro de paro parcial. O sea,
aumenta 75% sus ingresos, pero además gana la expectativa de que se va a quedar, porque es un paso de recuperación. Sí, la rueda sigue girando. Claro, está en la cancha otra vez, y eso es una señal muy positiva. Y finalmente tenemos el instrumento de la prórroga, que lo vamos a usar, es decir, aquel empleador que no puede recuperar a trabajadores ni en forma total ni en forma parcial, le damos la opción de pedir la prórroga, que debe contar con la aceptación del trabajador, para que en ese interín de 90 días, que son los plazos de prórroga que vamos a firmar, pueda haber un cambio, una mejora. Uno espera que la reactivación siga avanzando y que por lo tanto podamos llegar a un punto en el que dentro de 90 días eso se transforme en una reincorporación. Son los 3 escalones para evitar el desenlace que nosotros no queremos, que es la pérdida del puesto de trabajo. ¿Qué costo está teniendo todo esto para el Estado? En aumentos de seguros de desempleo, en todas sus modalidades. Más cotizantes, menos cotizantes, más subsidios. Sí, más subsidios. En cuanto al BPS, exacto, mayor cantidad de beneficios fiscales que acaba de decir usted. Totalmente. ¿Está cuantificado? Está bien la pregunta de yo no tengo el total, eso habría que preguntarle al Ministerio de Economía, porque hay todo tipo. Claro, hay herramientas varias. Sí, nosotros aprobamos ahora un subsidio para artistas sin ingresos, por ejemplo, que es otro incremento más, pero lo que yo sí puedo decirles es que si uno saca la cuenta de lo que se venía gastando por subsidio de desempleo en enero y febrero, alrededor de 15 millones de dólares cada mes, porque teníamos ya 50.000 trabajadores en el seguro de paro antes de la pandemia, y le descuenta el plus que hemos invertido, digamos, en el sostenimiento del seguro de paro, estamos hablando de 140 millones de dólares extra, es decir, aparte de esos 15 de base, solo en seguro de paro. Después hay unos 15 millones que son de subsidios por enfermedad, por el tema de los mayores de 65 años, Sí, claro. y los cuarentenados, que son una cifra en este momento de 6.000, 7.000 personas, entre mayores de 65 años y cuarentenados. Pero bueno, todo eso va sumando y es parte de lo que el Estado tiene que aportar para sostener la situación. Tenemos que cerrar. Le quiero preguntar por una situación bien compleja que le acabamos de dar en titulares. Paicueros, Sí. Paysandú, más de 600 personas que son enviadas al seguro de paro. Sí. ¿Qué sabe, qué se puede decir del tema? No, a ver, lo que conozco es lo que se sabe de hace tiempo, es decir, todo el tema de las curtiembres está muy afectada desde antes de la pandemia, o sea, ha tenido un problema de mercado que ha afectado, de hecho, ya había trabajadores en seguro de paro antes de la emergencia sanitaria por algunas empresas de curtiembres, varias de ellas, y obviamente acá está la gran pregunta que es el mercado externo, es decir, como ustedes saben, las curtiembres viven básicamente de la colocación de sus productos en el exterior. Y ahí hay signos de interrogación muy grandes también, que se agregan a los problemas que ya tenemos, que es que no alcanza con que se active el mercado interno, sino que también tenemos que tener la posibilidad de que haya dinamismo en las exportaciones, y eso es lo que pega directamente. El pronóstico feo, entonces. No, vamos a ver. El problema es que en el negocio de la curtiembre hay un doble problema. Hay un problema de que ya existían dificultades de acceso al mercado internacional y ahora el mercado internacional se ha achicado. Ese es el problema. Bueno, gracias Mieres por estos gusto, minutos. Encantado.